Bien, vamos a hacer un problema dedicado al reactivo limitante y al reactivo en exceso. Este es un concepto en el cual el cementerio de la química, sobre todo en primero y segundo de bachillerato, está lleno de cadáveres, ¿vale? Hay muchísima gente que agacha la cabeza, empiezan a hacer los problemas de química y no tienen en cuenta los reactivos limitantes y los reactivos en exceso. Vale, vamos a hacer un problema y tal como vayamos haciendo el problema voy metiendo los conceptos, ¿vale? Bien, el problema dice así: se desean quemar 55,8 litros de gas metano, este de aquí, medidos a 273 Kelvin y 1 atmósfera, utilizando para ello 200 gramos de oxígeno, 200 gramos de oxígeno molecular. La reacción produce dióxido de carbono y agua. Calcula los gramos de dióxido de carbono que se obtendrán. Bien, pues lo que yo aconsejo en primer lugar es plantar la ecuación y, segundo, que no se os olvide ajustarla, porque al lado del cementerio que he dicho antes hay otro cementerio de gente que no ajustan las ecuaciones, ¿vale? Vale, pues tenemos por un lado gas metano, CH4 gaseoso. Me dice que se quema con oxígeno, ¿no? Sí. Más oxígeno. El oxígeno, gas, es oxígeno molecular, ¿vale? Y me produce dióxido de carbono, gas y vapor de agua. Vale, he plantado mi ecuación. Ahora vamos a ajustarla, ¿vale? Vamos a dejar el que está solo para el final. Tengo uno de carbono, perfecto. Tengo 4 de hidrógeno, aquí tengo 2, pues le tendré que poner coeficiente estequiométrico un 2 para tener 4 hidrógenos. Al tocar los hidrógenos se me han tocado también los oxígenos y tendré 2 de oxígenos de aquí más otros 2 son 4. Aquí tengo 2, pues si le pongo aquí un 2, pues ya está ajustada. Bien, pues ya tenemos ajustada nuestra ecuación. Antes de meternos en harina, ¿vale? Vamos a ver quién es mi reactivo limitante y quién es mi reactivo en exceso, ¿vale? Como decías antes, yo tengo una ecuación química, tengo aquí los reactivos, estos reactivos me producen esto de aquí, pero esto nunca cuadra, o sea, siempre tendré más de una cosa que de otra, o siempre gastaré más de una cosa que de otra, porque mientras tenga metano y mientras tenga oxígeno es fabuloso, produce esto de aquí. El problema es cuando se me acaba uno de los dos, porque cuando se me acaba o bien el metano o bien el oxígeno, mi reacción va a parar, ¿vale? Pues ese que se gasta antes será mi reactivo limitante. Y el que me sobra será mi reactivo en exceso, ¿vale? ¿Para qué sirve eso? Pues sirve porque yo mis cálculos los tengo que hacer sobre mi reactivo limitante, porque mi reactivo limitante es el que me va a decir cuándo se va a parar esta ecuación. Yo tengo por un lado 200 gramos de oxígeno molecular, tengo 55,8 litros de metano. Pues dígame usted, ¿cuál se acaba antes? Pues eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Cuál se va a acabar antes? ¿Cómo sé quién se va a acabar antes? Pues tendré que pasar estas dos cosas a moles. Calculo los moles de cada uno de los elementos que intervienen. Miro la estequiometría, porque no significa que el que tenga más moles es el que se va a acabar, no significa que el que tenga menos moles es el que se va a acabar antes, eso no significa eso, porque se me van a gastar con una estequiometría diferente, puede ser que el que tenga menos moles sea el exceso, y una vez que sepa quién es el que se me va a acabar antes, con ese elemento es con el que haré todos los cálculos estequiométricos, ¿vale? Alguno pensará, vaya rollazo que me acaba de soltar Antonio, ¿vale? Pues no vais a ver cómo no es tan difícil. Bien, por un lado tengo gramos de oxígeno molecular. Vamos a pasar esos gramos a moles.
El problema, se me ha olvidado aquí decíroslo, me da la masa atómica del oxígeno, que es 16. Cuando hagáis tropecientos mil problemas, pues seguro que no hace falta ni que os lo digan, os lo sabréis. Y como es oxígeno molecular, pues lo multiplico por 2. ¿Vale? ¿Por qué lo multiplicas por 2? Pues porque son 2 oxígenos. Tendré 32. Esto significa que 32 gramos de oxígeno molecular es un mol. Bien, pues vamos a hacer un mini factor de conversión para saber cuántos moles de oxígeno molecular tengo. Partimos que tengo 200 gramos de oxígeno molecular. Si tengo aquí arriba gramos de oxígeno molecular, pues aquí abajo tendrán que aparecer gramos de oxígeno molecular. Y hemos dicho que 32 gramos es un mol de oxígeno molecular, de donde gramos se me va con gramos y lo que yo tenga aquí serán moles de oxígeno. Si multiplicamos 200 por 1, ¿vale? Pues 200 por 1 y lo dividimos entre 32, pues nos dará que tenemos 6,25 moles de oxígeno molecular. 6,25 moles de oxígeno molecular. Ya hemos calculado los moles de oxígeno molecular. Vamos a calcular ahora los moles de metano. Bien, me dan aquí litros de metano. Un dato muy importante que me dan es la temperatura y la presión. Y nosotros debemos de saber, porque se supone que lo hemos visto en primero de bachillerato, que un mol de cualquier gas a la temperatura de 273 Kelvin y una atmósfera de presión, ¿vale? Son 22,4 litros. Y os aconsejo que esto lo metáis a fuego en el cerebro, ¿vale? Esto se supone que nos lo han enseñado en primero de bachillerato. Que un mol de cualquier gas medido a 273 Kelvin y a la presión de una atmósfera son 22,4 litros. Vaya, qué coincidencia, me dan la temperatura 273 y la presión una atmósfera. Hostia, lo he clavado, ¿no? Vale, pues tengo 55,8 litros. Pues hacemos un factor de conversión. Que dice, tengo 55,8 litros de metano, de donde, si aquí aparece el litro, aquí deben aparecer litros, de donde 22,4 litros de metano o de cualquier gas, ¿vale? Son un mol. Un mol de metano. Bueno, de donde litros de metano con litros de metano se me van, aquí lo que yo tenga serán moles de metano. Pues multiplico 55,8 y lo divido, lo multiplico por 1, lo divido entre 22,4 y me dará 2,49 moles de metano. 2,49 moles de metano, CH4, ¿vale? Bien, pues vamos a ver cuál se me acaba antes, cuál será mi limitante. Bien, vamos a ver los coeficientes estequiométricos. 1, 2. Por un lado tengo 2,4 moles de CH4 y me dice que por cada uno se me gasta 2 de oxígeno. Pues si yo esto lo multiplico por 2, obtendré el número de moles de oxígeno molecular que se me van a gastar. Si hacemos esa operación me dará 4,89 moles de oxígeno molecular. Significa que cuando yo gaste todos mis moles de metano, gastaré estos de oxígeno molecular. Podemos ver cómo 6,25 es mayor que 4,89, por lo tanto me va a sobrar oxígeno molecular. Como me va a sobrar oxígeno molecular, el limitante será el metano
y mi reactivo en exceso será el oxígeno molecular. Bien, pues el problema me pide que cuáles serán los gramos de dióxido de carbono que voy a obtener. Me dan la masa atómica del carbono que es 12 UMAS, la del oxígeno que es 16, la del dióxido de carbono será de 44 gramos partido por mol. Significa que un mol pesa 44 gramos. Y hemos dicho que hay que hacer los cálculos con el limitante. Pues yo tengo 2,49 moles de metano. Si tengo aquí moles de metano, tendré que poner aquí abajo moles de metano. Y si miramos los coeficientes estequiométricos, me dice que un mol de metano va a actuar o me va a producir un mol de dióxido de carbono. Como tengo aquí arriba dióxido de carbono, aquí abajo tiene que aparecer dióxido de carbono. Y hemos dicho que un mol de dióxido de carbono pesa 44 gramos. ¿Vale? Mol de dióxido de carbono con mol de dióxido de carbono, mol de metano con mol de metano, y lo que obtenga serán gramos de dióxido de carbono, ¿vale? Pues multiplicamos todo lo de arriba y lo dividimos por todo lo de abajo y me da aproximadamente 109,6 gramos. Pues aproximadamente me da 109,6 gramos de dióxido de carbono.